Seguimos en el jacuzzi con el gran Sergio Stronasa. Voy. Baja. Ay, qué sensual el baño. Está la agüita caliente, cariño. Oh, está ideal. Se nos van a abrir los poros. Oh, qué rica que está la agüita. Así. Se me ha mojado el piso. Esta espuma. Qué bien, Mira, mira. Qué elegante. Qué bien te queda un jacuzzi, oye. Sí, voy a estudiar después por aquí. Soy la primera travesti en el jacuzzi de Vicious Men. ¡Wow! Bueno, pues nada, vamos a las preguntas picantes en el jacuzzi. Vamos, que te me voy a dar la vueltecita. Eso, así como estoy yo, que te dé la luz esa carita. Se confunde la espuma con mi pelo, aquí naturales, con los anillos y las pulseras. Esto glamour, esto glamour. Bueno, cuando Sergio Stronasa llega a casa con algún ligue, después de tanta risa, pestaña, tacón y lentejuela, ¿te lo quitas todo para convertirte en Sergio o sigues hasta la final con tu personaje de Sergio Stronasa? Pues mira, es buena pregunta, ¿eh? He hecho de todo. He hecho de con algún chico que me daba cosa y me he quedado toda montada, y luego con chicos que dicen, mira, pestañas en la mesita de noche, peluca en la mesita de noche, lentillas en la peluca de noche. La peluca de noche. Hechas en la peluca de noche. Digo, si no se acuesta con la mesita de noche, es que guay, ¿sabes? Claro. Y entonces, algunos han seguido corriendo y otros han dicho, oye, pues me gusta más. ¿Sí? Claro, gustos, colores, ya, claro. de todo, ¿eh? De todas formas, hace tiempo que no tengo... Que no siento nada, pero contigo, ¿no? Con nadie. Se me ha caído una cosa aquí, que espuma, le echo más. Vamos a dejarlo aquí. Me encanta esto. Bueno, te iba a preguntar justamente, ¿alguna vez has salido con alguien que has salido corriendo pensando que eras una chica y luego te has dado cuenta de que eres un chico? Ahora no, porque está más normalizado, pero antiguamente sí, había chicos de los años 80 que decía que soy un chico, decía que no, que lo que pasa es que no te gusto, que no quieres ligar conmigo. Digo que que soy muy chica, más en la voz y todo. Es que se nota que una chica al 100% no soy. Bueno, pero oye, pues... Oye, sí, pero mira, claro. ¿sabes? O sea... Lo que hay, ¿no? Me da unas ganas de echarte espuma en la cara y de que tienes esas preguntas ya. Bueno, ¿has tenido pareja alguna vez? ¿Crees en el amor? ¿Sientes necesidad de enamorarte o crees que es imposible dedicarte al espectáculo? A ver, yo pienso que el amor está extremadamente valorado. O sea, vivimos en una sociedad que parece que si no tienes pareja no es una persona realizada, completa, auténtica, y no, hay gente. Yo, por ejemplo, la última prioridad que tengo en mi vida es tener una pareja. O sea, es mi última prioridad, pensar en, hay gente que lo necesita, cada uno somos un mundo, ¿sabes? Entonces hay gente que necesita tener una pareja. Yo tengo amigos que acaban con una pareja y en pocos meses están con otra. No es mi caso, o sea, yo realmente o no he encontrado el amor, sí que he estado enamorada, pero no sé, no es mi prioridad. Mi prioridad es ser feliz, mi gente, mis amigos, mi familia, a lo que me dedico, que me encanta. No sé, tengo otros valores, ¿sabes? Tengo otras prioridades, ¿no? Entonces, pues bueno, ¿que esté cerrada al amor? No, pero es que es lo último que me importa. O sea, no sé, porque sexo encuentras, bueno, y ahora con las aplicaciones, volvemos al tema de la edad, ¿no? Antes tenías que salir a una discoteca, a conocer gente, a bailar, a ligar, y entonces, pues bueno, conocer gente, ¿no? Ahora con Grindr y con 20.000 aplicaciones más, es súper fácil, o sea, tener relaciones sexuales puede tener cualquiera en cualquier momento a la vuelta de la esquina, ¿no? En cambio el amor es más difícil, ¿no? Pero yo pienso que es una cosa que está súper valorada, ¿no? Que realmente dura 3 años, que es como una droga, realmente, porque engancha y esa sensación que has vivido, todo eso que has sentido en tu interior, quieres que se repita, y entonces, pues claro, por eso vas buscando otra vez otra pareja, otro amor, ¿no? Pero no es mi caso. ¿No has estado nunca con pareja, entonces? He tenido una cuando iba a la universidad, pero desde entonces no he tenido intentonas, he tenido follamigos, he tenido estas cosas, ¿no? Pero pareja, no, es como nos educan, ¿no? Nos educan que tienes que tener una pareja, que tienes sí, parece que una persona que porque elija o no lo elija, viva sola, parece que no
no tenga una pareja, como que no sea feliz, o a lo mejor es 80 veces más feliz que una persona que tiene una pareja, ¿no? Claro. Aparte que bueno, también hay luego las parejas que no están enamoradas, están por comodidad, a ver, una pareja es un compañero, una compañera de vida, con quien compartir tu vida, con quien sería ideal que encontrase una persona y hacernos viejecitos juntos Claro. y todo esto, ¿no? Pero en mi caso no es, la verdad es que me la suda. Solo has sido una marida entonces. Sí, ¿y tú? Me doy una ganas de hacerte esto, pero no puedo evitar, porque te voy a poner la navicita. Hija de puta soy. Y hasta cariño. Bueno, creo que nunca he escuchado de tanta gente decir cosas buenas, positivas y con tanto cariño como todo el mundo habla de ti. Ay. Aparte de unirme a ese grupo, claro, ¿cuál es el secreto y la rareza de caer bien a todo el mundo? ¿O crees que tienes algún detractor? Hombre, claro que sí, haters siempre tienes, es evidente, dedicarte a algo que estamos expuestos, como tú o como yo, estar expuesto a la gente es saber que vas a recibir críticas y halagos. Entonces, pues bueno, las críticas que son constructivas, claro que las escucho y que las tengo en cuenta, ¿no? Pero las críticas que son para destruir por no te guste. Por envidia, ¿no? No, por que no te guste pues como soy o como hablo, no sé, yo soy una persona que mira, con los años cada vez creo menos en el ser humano, ¿no? Y cómo va encaminado el mundo, la humanidad va encaminada hacia la autodestrucción a todos los niveles, ¿sabes? Pero yo soy una persona que no sé por qué enseguida conecto con la gente, ¿no? O sea, me puedo llevar bien, tú ves mis amigos y puede ser un heavy, una niña de 15 años, una señora de 70 años, la loca más loca del mundo, todo tipo de gentes, ¿no? O sea, yo estaba así montada en un bar de heavy jugando al billar con ellos y bebiendo de la cerveza, ¿no? O así. Entonces, no sé, yo conecto con la gente enseguida. No sé si es que tengo mucha facilidad para ponerme en su lugar o qué, pero enseguida estoy con la gente, estoy súper... Enseguida hago, ¿sabes? O sea, enseguida hago... Crees en la bondad de la gente, ¿no? Sí, hombre, es que si no crees en eso, como va el mundo y ves la mierda de humanidad que ahora mismo hay, ¿no? O sea, claro. Y a todo lo que nos lleva, como no creas yo creo en un ser humano individual, ¿no? O sea, como colectivo y como el sistema que está montado y cómo se ha montado este sistema del ser humano y este modo de vida, de trabajar, de consumismo, de lo que estamos haciendo con el planeta Tierra y con los animales, ya me pongo seria, ¿no? Es tremendo, es para decir, pero ¿hacia dónde vamos? O sea, ¿hacia dónde vamos, no? Ahora, luego te has dicho autodestrucción con el planeta claro, y la o sea, es vergonzoso, es como decir, por favor, que no caemos más personas en la Tierra, tiene que haber un momento que esto no es, me van a echar a la yugular, pero me da igual, o sea, no, es que no cabe más gente en el planeta, ¿sabes? Y encima estamos usando los recursos de una forma que es una vergüenza para el planeta, ¿no? Que no tenemos otro sitio para donde vivir, porque que yo sepa, el ser humano no ha evolucionado tanto como para buscar otras casas donde vivir. O sea, hay especies que se han extinguido por superpoblación. Nosotras somos una de esas especies, ¿sabes? Evidentemente, ¿no? Entonces, a mí ya me pilla mayor, pero la gente que tiene ahora niños o que son pequeños, que por suerte la juventud está cada vez más apoyando un sistema, un modo de vida que sea sostenible y que no sea la mierda en que nos están llevando, ¿no? Pues bueno, pero que me voy por los cerros de Úbeda, pero que yo enseguida contacto y conecto con la gente y tal, ¿no? O sea, entonces no sé, no he dicho voy a hacer, yo qué sé, voy a hacer... Te veo tan de cerca ahora, ¿verdad? Que súper simpático. Te veo que me hace un león, que me vaya a comer. Con el pelo de las... No te acerques. No, pero no podemos dejar las preguntas, ¿eh? Bueno, ¿en tu cajón? ¿En mi cajón? ¿En tu cajón de tu visita de noche, esa que has dicho antes? Sí. ¿Qué es esto? Una caracola. Ah, una caracola. Hola, caracola, hola, caracola. Mira, oye, a lo mejor hay peces aquí todo. Hoy mira una burbujita. No sé si me tira un pelito. Las cosas que pasan. Bueno, ¿en tu cajón tienes más ropa interior de hombre o de mujer? Yo, de mujer. ¿De mujer? De mujer. Yo soy las que van a la tienda de ropa interior y se compran un calzoncillo y 14 bragas, 14 tangas. Y la dependiente me pregunta, ¿y el chico qué talla usa? No, es todo para todo mí. Para mí. Es todo para mí. Ella lo pone todo. Sí, me lo pongo todo. Muy bien. ¿Qué piensas sobre OnlyFans?
¿te abrirías uno para satisfacer a tus fans más voyeur? Sí, claro que sí, o sea, todo lo que sea, a ver, yo con la gente me habla por las redes sociales, yo tampoco soy de aquello de tener, yo que sé, miles y miles de personas, los que tengo es porque conozco o tengo una buena relación, ¿no? Pero que también lo de las redes sociales, como el amor, para mí está sobrevalorado, ¿no? O sea, hay gente que se mide por la cantidad de seguidores o me gustas que tiene, cuando yo lo encuentro absurdo, ¿no? O son comprados, o son de estos que te siguen y te dejan de seguir, lo mismo que el tema de los youtubers, ¿no? O sea, a mí me parece un youtuber no es un niñato que ponga vídeos tontos en TikTok y claro, que a mí yo soy la primera que se ríe, ¿no? Pero para mí los influencers de la humanidad son científicos que han descubierto cosas, escritores, claro, literarios, actores que han hecho un papel que te cagas, compositores, músicos, esos son influencers. Esos tienen que influir realmente. Es que esos son los influencers, estos niños que no, a ver, que no tienen muchas luces o no saben mucho de temas, ¿sabes? Me asombra, me asombra que tengan de repente 300.000 seguidores y estas cosas, me asombra. Sí. Porque dices hacia dónde va encaminada la humanidad, ¿no? Así vamos, ¿no? Sí, o sea, entonces para mí los influencers no son los que están en las redes sociales, que también los hay, Es que hoy día hay mucha juventud que ya quiere ser eso, de mayor, pero bueno, quiere ser influencer ¿de qué? Porque claro, quiere ser influencer, pero no saben de qué. ¿Qué aportas? Claro. O qué estudios tienes, o qué cosas has hecho, o simplemente, no hace falta que tengas estudios, simplemente dando mensajes para la humanidad, para ser mejores personas como colectivo, ¿no? Pero es que ni siquiera es eso, ¿sabes? Ni siquiera es eso, ¿no? Entonces, ahí me asombra que tengan, no sé, millones de seguidores y estas cosas, ¿no? Y luego las cosas que a lo mejor dicen, a ver, que todo el mundo la puede cagar en las redes sociales y puede decir una tontería que no viene a cuento, ¿no? Pero la verdad es que me asombra mucho, ¿no? Este tipo de influencers, no sé, yo no los llamaría influencers, claro, no, porque para mí no son influencers de nada, bueno, y de pasar un buen rato viendo un vídeo con música o ver una chica guapísima, un chico guapísimo, pero nada más. ¿Sabes? No sé, dime algo, no sé, yo qué sé. Infórmame de algo, que yo quiera ser como tú, porque es influencer porque te quiere que te influencia. Cuéntame cosas, entonces yo te digo que a lo largo de la historia es que los influencers para mí son otras personas, y influencer es esto, pues un influencer para la humanidad, un influencer para ti. Aún así, aunque está bien que me hayas dicho esto, pero me refiero a la plataforma OnlyFans, que sabe que mucha gente lo hace para como vídeos eróticos, ¿no? Hacer vídeos eróticos, vídeos porno, que a veces hay quien lo hace porno, hay gente que lo hace erótico, hay gente porque pone fotos, hay gente que hace cursos de cocina, ¿sabes? Que es una página que es de pago, digamos. Entonces, la pregunta también era que si tú lo harías en plan, porque hay gente que le gusta pues el travestismo, le gusta las transexuales, le gusta las drags, entonces en plan sexual. ¿Tú no te abrirías uno para tus fans? Sí, pero para mí esto es otra cosa, estás vendiendo un poco de diversión, de desenfreno, para mí es otro tipo de cosas a la que yo estaba hablando, que igual me he confundido con la pregunta, ¿no? Es diferente a un influencer, y tanto que sí, en OnlySex, y bueno, pues es que todo lo que sea distraer, ¿y por qué no te abres uno? Entretener a la gente, pues ábremelo, Cari. Porque aquí yo no puedo más. ¿Qué entrevista más dura? Claro. Oye, pues mira, no se extrañen si dentro de poco ven onlyfans.com/Sergio Estodanza. Claro, así tendré 2 seguidores, tú y yo. ¿Consumes CineX? Todo el mundo ve algo ¿Tú X. consumes? Sí. ¿Qué tipo de CineX ves? Pues según me da un poco, o sea, lo mismo veo porno gay que porno hetero, según un poco como me pille, ¿no? Y también voy a temporadas, hay temporadas que no me apetece nada sexual y hay temporadas que me apetece algo sexual, ¿no? Ajá. Porque ahora estoy en un momento de mi vida que la verdad es que tengo relaciones sexuales, pero no con otras personas. Conmigo misma. Lo que decía yo, creo que un poco así para que no lo defina ahora. Claro, no lo contempla como una opción. Claro, es una opción, ¿no? Claro, o sea, totalmente. Bueno, es una de las mejores opciones. Claro, es que piensa que también he pasado por todo tipo de fases, de ser tipo monja a acostarme cada noche con uno distinto, ¿no? O sea, no me da vergüenza decirlo porque es la pura realidad, ¿no? Entonces, pero bueno, llevo ya bastante tiempo que si me pilla caliente, no me apetece acostarme con alguien por acostarme que no conozca.
Y si quiero sentir algo que es para una relación más estable, pues no será el caso, ¿no? Entonces dices, ¿cómo te lo comes? ¿Cómo lo montas? ¿No? Total, el sexo es un desahogo que sí que lo pasas muy bien y bueno, es algo que ya he probado y he vivido, ¿no? Y ahora mismo pues es lo mismo que el amor, ¿no? O sea, es mi última prioridad. Muy bien. Muy bien, sí, Muy señor. bien. Oye, cuando vas a abrir el cava, Oye, el cava. Bueno, Vamos a ver el palo. Oye, Pero como no me lo has dicho esto qué antes. entrevista tan dura, eso se no vengo. Tampoco tampoco. sí, Es que sí, claro, como lo tengo de espalda, me ha pasado una vez que lo pongo, mira la barra que tengo aquí para eso y luego se me olvida. El cava, tío. Uy, el trae espumos. Vamos a ver el cava. Oiga, que me sueltas un ojo. Vamos a ver, porque hacemos la mano mojada. ¿Vale? Bueno, si yo sí que te cuento cosas así, me gusta con la boca, Vicius, no me gusta con la boca. No con la boca. Oh, ya no voy a poder. Oye, estira. Te lo dije, hay que abrirlo antes. Aquí. Ya verás cómo saltas un ojo, que lo veo venir, ¿eh? Uy, Apunta para otro lado. vamos a dejar aquí un... Apunta para otro lado. Ahí está. Y es que espera, que la uña me saltará. No sé si lo puedo Me ver. encanta estar en el jacuzzi con anillos. A ver si te va a petar estando tan frío. Pones agua tan caliente. Pero pa. Muertas en un jacuzzi de vicios. Los trending topics. Electrocutadas. Toma. Espera, las copitas. Las copitas. Mira, Aguántame la botella. Venga. ¿Podemos hacer publicidad de esto o no? Bueno, por si acaso no. Venga, yo te sirvo a ti. Venga, muy bien. Como si estuvieses en mi jacuzzi. Qué bien, qué fresquito. Qué vicios de men. Jolín, podríamos haberlo hecho antes. Es que hay que ver, Da igual, ahora brindamos. Venga. Bueno, porque es importante, estamos aquí de cachondeo como en casa, Claro. pero es muy importante porque soy la primera travesti que está en el jacuzzi de Vicious Men, porque Vicious Men inicia ronda de entrevistas con segunda temporada, o sea que esto es que va creciendo. Está creciendo cada vez más. Cada vez más. Y tú eres la madrina, que Mi amor. seguro que va a ir mucho mejor. Soy la madrina. Salud. Salud. Oh, qué bueno. Qué fresquito, Nos va a dar algo, con el agua caliente, la espuma y este helado. Nada, que Ay, esperen. qué rico. Que esperen, que esperen. Tranquilos, tranquilos. Si no cortamos y vamos, le damos aquí al... Qué Qué fresquito, bonito bueno. todo, qué bonito todo. Bueno, pues nada. Qué bien. Bueno, mientras que te bebes y te mojas los labios, Mi gato. te hidratas. Mi gato. ¿Tienes algún actor favorito de Cine X? Hablando de Cine X. Sí, uno guapísimo, con ojos azules. Pero ¿sigues actores, por ejemplo? ¿O sabes quiénes A ver, son? en mis tiempos no, ahora estoy bastante desconectada, o sea, antes era muy conocido Jeff Striker, pero claro, te hablo de los 80, Ah, pero de lo los conozco. 90. Conozco más a estos incluso Claro, que de Carlos claro, el típico, el Nacho Vidal, pero bueno, que no es de cine gay, ¿no? No, pero es igual. Entonces, Igual, te pues, estoy hablando de Cine X, no hablo lo de... típico, pero no estoy un poquito desconectada. Pero bueno, ahora veo una cosa que se llama la casa de cartón, ¿no? A la casa de cartón, de verdad. Estoy Muy bien. muerta de Muy ganas bien. por verla, que la voy a ver, Sí, sí, evidentemente. Está muy bien. Y encima seguro que la veo en compañía, fíjate. ¿Sí? Sí, Ah, qué bien. Sí, sí. Bueno, pues ya me dirás Ya haremos con alguien. qué tal te ha parecido. sí. Bueno, entonces, ¿harías tú Cine X si te lo propusieran? No lo sé. Yo creo que no, ¿sabes? No es por... yo creo que no, pero no lo sé. Yo soy una persona que siempre está abierta a todo. Digamos que de momento como te pide, ¿no? Sí, yo soy una persona que me he ido haciendo a mí misma a base de... Oye, no sé qué, hay una serie, me pongo a estudiar interpretación. Oye, que no sé qué, hay que bailar aquí, me pongo a estudiar danza, ¿no? Entonces es lo que hago, ¿no? Claro. O sea, un poquito pues decir, mira, a lo mejor no soy un 10, pero hacerlo un poquito decentemente, ¿no? Aparte ahora que el mundo artístico, sobre todo es el que se ha abierto, ¿no? Para que veamos personas reales, ¿no? Porque antiguamente una persona como yo, primero como yo, con los problemas que tengo del habla, con la R y eso, sería imposible que hiciese una serie, una peli o un musical, ¿no? Entonces, por suerte, y gracias como siempre al mundo artístico, vemos en las pasarelas, en el teatro, personas invidentes, con síndrome de Down, trans, personas reales, ¿no? Porque es de lo que consiste la vida, ¿no? Que por suerte somos todos diferentes y todos tenemos nuestras cosas buenas y nuestros hándicaps, entonces, pues bueno, el público capta cuando algo
es real, ¿no? Claro. Es auténtico de verdad, ¿no? Y esto antes no podía ser, antes en las películas era el típico chico guapísimo, la chica perfecta, con dicción perfecta, que cantan perfectos, que... Entonces, bueno, el mundo artístico, gracias a Dios, se ha abierto y entonces, pues bueno, vemos realmente lo que es la realidad de una sociedad plural en la que vivimos. Ujú. Sí, es verdad. O sea que sí que lo harías. Yo no digo a nada que no. ¿Cuál es la experiencia sexual más salvaje que has tenido? La experiencia sexual más salvaje. Pues no sé, yo creo que los tiempos aquellos del Bronx, el irme con 2 chicos, el estar con mi amigo Agustín en su casa, que montaba aquellas fiestas, ¿no? Entonces un poquito todo de desenfreno. Y bueno, sí, ha sido, creo, las experiencias más salvajes, ¿no? Pero que tampoco digas, bueno, es que ha sido esto que no sé, ¿no? O sea... Oye, de Agustín, ¿qué sabes? Pues tiene su local ahí en ¿Está en Santa Coloma todavía? En Santa Coloma, ¿Todavía está en allí? Pin, sí. Lo que Ole. pasa es que su mamá está muy mayor, entonces la tiene que cuidar y por eso no viene tanto, ¿no? Pero que sí, vamos a hablar de tanto en tanto. Hace tiempo que no sé nada. Allí sigue Miquel Agustina. Mira, está en Santa Coloma, encima está al lado de mi casa de Santa Coloma. Pues tienes que ir al Pin. Jolín. Y se llama Pin, Se llama Pin, como el sí, Pin, qué fuerte. sí. Estuve Bueno, allí un en saludo a Agustín, si no se está bien, si no ve. Y a Rafa. Que tengo mucha ganas de verlos a los dos, a Rafa y a Agustín, que les tengo mucho cariño. Y bueno, entonces, cuéntame qué fetiches tienes. Fetiches. Ujú. Fetiches. Pues, a ver, un hombre bien vestido, sobre todo que tenga unas manos y unos pies bonitos, bien cuidados, me atrae mucho, ¿no? O sea, los culos de las mujeres también me giro para verlos, ¿no? De tanto en Es tanto. un fetiche. Es un gusto Sí, sexual. El es fetiche como te un refieres, ¿te gusto. gusta tipo el cuero, tipo. Sí, no sé, cosas así. Sí, bueno. Deportivo, en persona- un chico de traje, por ejemplo. Sí, eso es lo que me atrae un poco, ¿no? Pero de todas formas que tampoco tengo estereotipos. De repente hay algo en una persona que me atrae y no tiene nada que ver con un fetiche concreto, ¿no? Y hay algo que me atrae y no sé por qué mis ojos se van allí, no sé por qué, ¿sabes? O sea, pueden ser unas manos, unos ojos, unos pies, una nuca. Pero eso es lo que más te gusta de una persona. Sí, Pero lo que me prefiero puede un atraer. fetiche que siempre te atraiga eso de una persona. Por ejemplo, me encantan los hombres cuando están trajeados. Pensaba que ibas a decir eso. Sí, eso también. De que te gusta la gente muy entrada, pues la gente que le puede gustar. Que tú tienes ahí. Y que te puede gustar gente con traje, de hecho hay una productora que se llama Play que hace vídeos solamente de chicos tan con traje y no te dejan quitarte el traje. Ah, pues la veré. Por ejemplo, ¿no? Es una productora que todas las películas hace así, porque tienen ese fetiche y le sigue la gente que tiene ese fetiche, de los chicos con traje y... Sí, pero más o menos esto es lo que me gusta, ¿no? Pero que tampoco hay nada así como muy específico, ¿no? muy específico, ¿no? Bueno, ¿qué es lo más fuerte que te han pedido en la oreja, en una discoteca, que te haya puesto el chichi húmedo? Lo más fuerte que me hayan dicho en una discoteca que me haya puesto el chichi húmedo. Pues no lo sé. No sé. Como no sé, como me diga alguien, te la voy a meter donde no te la ha metido nunca nadie. Y digo, Pero, ¿te lo han dicho o no te lo han dicho? pues como no sea en el bolso. No sé. Pero no te han dicho nunca nada así. Hombre, yo creo que sí, seguro. A ver, ha habido veces que lo típico, sobre todo antiguamente, ¿no? De chicos en una discoteca con las novias, ¿sabes? Y uno de los chicos que a lo mejor te atrae, venga a mirarte y ver que se van de la discoteca con las chicas y luego viene solo con un amigo y te empieza a buscar, ¿no? Eso, si el chico te gusta, Claro. inconscientemente te va poniendo cachonda, ¿sabes? Claro. Te va poniendo cachonda. Claro. Y luego ha habido veces que me he ido con el chico y veces que no, y veces que le he dicho, pero qué poca vergüenza tienes, ¿no? Vete con tu novia, anda, ¿sabes? Claro. Eso es cuando no me gustaba. No sabes nada, ¿no? Claro. Bueno, pues nada, voy a hacerte un regalito. ¿Qué vas a regalar? Madre. Un secador dentro del jacuzzi para que me lo electrocute. Bueno, este libro... ¿Qué es? Pero se va a A ver mojar. si ya Se me va a mojar. Venga, sécate las manos. ¿Te gusta? Hombre, seguro, si viene aquí seguro que me gusta. Y está en inglés.
Ah, well. ¿Hablas inglés? A little bit. Bueno, pues esto es la... Ay, ay, ay. Ah. Hoy, Drag y Freddie Mercury. Me encanta. Habla un poco de la trayectoria de lo que ha sido la drag. Qué bueno. Desde principios, se dieron a conocer. Hasta, Ah, qué bueno. Alguna imagen de esta los había sí, visto. con fotografías y todo muy Qué bien. pasote. Muy bien ilustrado. Lo he estado buscando en español, pero no lo encontré. Qué pasote. Pues ahora hice fotos para... Sí, te lo quería haber preguntado. Y ya se habla de esto para... Sí, para el libro Travesti suyo y bueno, he visto las fotos y son un pasote. Como esto, muchas gracias. Y, Me ha gustado. Bueno, pues ahora mientras que te lo miras, sí, voy a buscar otra cosa que tengo preparado. otra cosa. Sí. Y para terminar la entrevista, Flores, la madrina de Jacuzzi. Sí, la madrina de Jacuzzi, Vicious Man. de Vicious Man. Ay, me encanta la flor de plástico. Ay, es precioso. Me encanta, mi amor. No parece que caía en Jacuzzi. Ay, mira, vamos a ver un poquito. Pues has salvado. No, pero ¿cómo te vas a ver? Se me La tira por encima. Ahorita que me la cara. Ah, pero no se ve nada, mira. No importa. ¿Qué maquillaje más bueno? Maquillaje Te lo repara. antiagua. Bueno. Muchas gracias, Lilosito, mi amor. ¿Me encontré en la cama o en el cono? Pone, o sea que se ve poco, pero pone para la madrina del Jacuzzi de Vicious Man. ¡Ay! Soy la madrina. Es la madrina. Vamos a brindar por ello. Venga. Muchas gracias, Juanito, sí. Que no se me estropee ni el libro, por favor. ¿El libro dónde está? Lo tengo aquí. Ah, vale. Y ese caballo. Me encanta, me encanta. Este. Bañados en cava. Eso que la muerto, con la muerto. Eso es glamour, además sin El tontería. caballo no es andón, pero bueno. Ya, para la tercera puerta. Ay, qué entrevista tan dura, de verdad. No voy a venir nunca más. Oh, qué dura la entrevista. Aquí en el jacuzzi. No, estoy muerto. Salud, chicos. Ay.